las podemos ver ahorita o, o al A final. ver, dígame, váyame diciendo de una vez en lo que abro el archivo que vamos Ok, a ver sí. ahorita. Tengo duda con respecto a la corriente IR. En el ejemplo que usted da, por ejemplo, en lo de Motorola, utiliza Ajá. una IO de 1 amper. Entonces, no sé si, por ejemplo, para este manual me piden, bueno, la que yo tomé es de 10 miliamperes, pero bueno, dice I out. No sé si sea lo mismo I out y la I0 que utilizó en Motorola. De todos modos, si quiere le comparto y le enseño los... Ahorita yo creo que sí, mejor compartirlo para que yo ubique de qué estamos hablando, ¿no? Por Ah, sí. favor. Sí, sí, sí. Voy a compartir. ¿Lo ha hecho? Sí, sí, sí. Pantalla. Teme. Me avisa cuando ya se vea. Ya tengo visualización. Mire, por ejemplo, esta es la que usted utilizó en el ejercicio. Es este I0. A ver, amplíelo, nada más para que si yo lo vea un poquito más grande de favor. Sí, sí, sí. A ver si quiere lo pongo grande y la Ok. vemos. Ahí. Es mucho. A ver, Está en rojo. ¿cuál Icero, de qué me está hablando? Es de la parte del regulador. Ah, la corriente que maneja el regulador. Ajá. Hecho, la corriente de este encapsulado que yo manejé en el ejercicio es estresándolo 1 amper. Y por eso Ok. tomamos el 70% Ah, o en sea, el ¿no ejercicio. la sacó de aquí? ¿O sí? No, sí, la saqué de aquí, o sea, es 1 amper. Ah, ok. Ok. Pero le saqué el 70% y en el ejercicio utilizamos 700 miliamperes. Ok. Sí, ¿Sí? eso lo tengo entendidísimo. Nada Ok, más, ahora, déjeme. sí, regresamos a su pregunta. Sí, ahora, por ejemplo, a ver, aquí, no, aquí, es aquí. A ver, Ajá, déjeme. No sé si alcance a ver, es que, a ver, lo voy a agrandar. ok. Listo. Por ejemplo, yo utilicé los cálculos, que es este de 10 miliamperes, para la I de bueno, para la que vamos a utilizar que es estrese, lo puse No, de 10 miliamperes. no. Este, a ver, ¿dónde está? Váyase despacito. A ver, baje un poquito. Ahí quédese, déjeme ver, ahí déjeme ver. Por favor, no se mueva. La corriente, ahí dice el límite de corriente, ¿verdad? Dependiendo del encapsulado, ok, aquí lo dice, dependiendo del encapsulado, la corriente típica, suba tantito la hoja de favor, nomás para corroborar que es el típico. Exactamente hay que decir, ¿sí? La corriente típica, si se fija para algunos encapsulados es 2.2 amperes, 3.4 amperes, etcétera, etcétera, ¿no? La típica son 2.2, 0.8, 2.2, ¿de acuerdo? La mínima 1.5 amperes. Esta es la corriente que va a manejar la familia de reguladores del LM317. Quiero que note la diferencia que hay LM317A y LM317 sin la letra. ¿Ok? Esto es importante, muy importante porque para algunos parámetros yo tengo que fijarme cuál es el que voy a utilizar. Normalmente, váyase hasta arriba, hasta el tope de las hojas hasta arriba, por favor. La primera hoja, vamos a decirlo. Eso. O sea, es Vaya esta. bajando despacito. Hay que decir, ya no se mueva, hay que decir, ¿ok? Dice claramente ahí en la descripción, ¿ok? 1.5 amperes, ¿verdad? Para un rango de salida de 1.2 a 37 volts. ¿Hecho? Entonces, usted va a considerar estresado la familia LM317 a 1.5 amperes. A estos 1.5 amperes le va a sacar el 70%. Es 1.05, ¿ok? Quiere decir que su regulador variable lo va a trabajar máximo a 1.05 amperes. Todo el resto lo va a hacer el switch de corriente, señor. Ok, ok. ¿Sí? Es más, si se fija, a la derecha dice las características, features. El renglón 1, 2, 3, el cuarto dice garantizados 1.5 amperes de salida de corriente. Aquí lo dice.
en la parte de la derecha donde dice Features, el cuarto Sí. renglón, el cuarto punto, dice garantizados 1.5 amperes de corriente de salida. Estresado el componente. Nosotros no lo vamos a estresar. Para que mi diseño funcione perfectamente bien, voy a trabajar el 70% de esa cantidad. El 70% de 1.5 es 1.05 si Pitágoras no me falla en la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Nosotros trabajaremos 1.05 en el regulador y todo lo demás, ¿sí? Casi los otros 500 miliamperes, van a ser a través del transistor externo más la corriente adicional que quiera la carga. ¿Sí me expliqué, señor Giovanni? Sí, sí, sí. Nada más que, por ejemplo, no importa que en la descripción general hablen de LM117 o engloba todas las que son Ah, no, aquí hay un 317. detalle. Eh, Bájese a donde dice el M117, por favor. ¿Aquí? Eso. Ahí. De hecho, si tiene oportunidad de leer todo el texto, seguramente no lo ha leído, pero se lo voy a explicar, no se preocupe. El LM317, el LM217 y el LM117 son iguales. La diferencia es la aplicación industrial. El LM317 es para aplicación comercial, ¿de acuerdo? El 217 y el 117 son para uso militar. De hecho, no los va a encontrar en el mercado, ¿sí? Son sobre pedido, porque están diseñados para soportar temperaturas desde menos 65 hasta 160 grados Celsius. El LM317, que es el comercial, súbase tantito, debe de venir ahí el rango de temperatura. Si viene por aquí en el texto. No viene. Bájese más. Debe venir por aquí, y si no, en las tablitas de abajo, viene exactamente el rango. Aquí está, ya, ahí está, no se suba más. Ahí está. Fíjese cómo el 117 es desde menos 55 hasta 150. ¿Ya lo vio? Sí. Luego viene el LM317A desde menos 40 hasta 125. Ujú. Y el 317, que es el comercial que seguramente va a encontrar en cualquier tienda, maneja de 0 a 125 grados Celsius. Ok. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Funcionan igual, pero el detalle interesante es el rango de temperatura que trabajan. Usted pudiera hacer su diseño de su fuente con el LM117 y esa fuente usted la puede trabajar en México, Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, ahorita que está en guerra, etcétera, etcétera. No hay problema por los rangos de temperatura. Pero si usted diseña su fuente con el 317, que soporta de 0 a 125 y se va por ejemplo, a Siberia, su fuente no va a funcionar, porque las temperaturas allá son de menos 50 grados Celsius. Entonces el regulador no funciona. Por eso nosotros tenemos que saber a dónde va a funcionar lo que yo voy a diseñar para escoger el encapsulado que le corresponde al dispositivo que yo seleccione. ¿Sí quedó resuelta la duda, señor Giovanni? Sí, y por ejemplo, nada más una duda también rápida con la cuestión teórica de calcular el voltaje negativo. Por Ajá. ejemplo, haga de cuenta que me salieron los cálculos que ve que usted nos dijo que hay que sumarle 3, ahora le vamos a restar 3. O sea, ponga No, usted, ¿por qué? tenemos No, menos 20. no. Aquí en o sea, usted cuando hace los cálculos para el positivo, prácticamente está haciendo los mismos para el negativo, porque es el par complementario. Entonces, bajo este esquema, si yo quiero menos 20 a la salida, pues serán menos 23 a la entrada. Ok, Sí, desde el punto de vista algebraico, le resté 3. Estoy totalmente de ok, acuerdo con usted. O sea, finalmente es el incremento de 3 volts más a la entrada. perfecto. Eso Sí, sí se cumple tenía, inevitablemente. tenía duda. Y nada más, ahora sí la última, perdonen que le pregunte más. No, Por ejemplo, con respecto a, encontré un transistor que maneja de potencia, me dieron en los cálculos aproximadamente 7 de watts. potencia, 7 watts de potencia, Uh-huh. pero nada más que en la hoja de especificación que vi, tenía como 10 o 16. Está ¿Se bien. pasa de mucho? ¿Está bien? No, está bien. No se preocupe, está bien. Y vi otros que también en comerciales como 40, 50. Ahí sí ya se pasó. No, ya está muy pasado, señor. Muy Ah, ok. pasado.
Ok, ok. Ya sería todo, profesor. Muchas Ok. gracias. No, al contrario, señor. Al contrario. Bueno, vamos a continuar con la parte de transistores, muchachos. La sesión anterior hablamos del circuito de polarización fija, el circuito más básico en los transistores. Vamos a continuar hoy justamente con el siguiente en importancia, que es justamente el circuito de polarización del emisor. ¿Ok? Recordaremos que el circuito anterior tenía su resistencia de polarización de base y su resistencia de polarización del colector. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Ok? Bueno, este circuito que se llama de polarización del emisor, pues justamente lleva un elemento de polarización en el emisor. ¿De acuerdo? Por eso se llama así este circuito. Si se fijan, es lo mismo que el anterior, pero le añado un resistor adicional en el emisor. ¿Por qué, muchachos? Muy, muy, muy fácil. ¿Ok? Déjeme compartir la sesión de ayer por lo siguiente, muchachos. ¿Ok? Para explicarlo y se entienda perfectamente bien por qué estamos poniendo justamente este, este circuito. Vamos a abrirlo. ¿Ok? Vámonos aquí. Vamos al ejercicio, esta es su gráfica. ¿Ok? Esta gráfica que vimos ayer es para el circuito de polarización fija, en donde no tiene resistor de emisor. Préstenme atención en esto porque es importantísimo, muchachos. ¿Ok? Mi circuito está trabajando, todo está perfecto. Pero vamos a suponer que la temperatura externa se incrementa. ¿Ok? La temperatura ambiente crece. ¿Ok? Nosotros siempre tendremos que calcular, siempre tendremos que hacerlo, la temperatura a la que va a estar sometida un circuito cuando yo lo diseñe. Mientras esté dentro de los regímenes que me indica el fabricante, no tengo problemas y el punto de estabilidad se queda donde está. Pero si la temperatura ambiente se incrementa, ¿qué va a suceder? Bueno, se lo vieron en dispositivos, muchachos. ¿Qué sucede cuando se incrementa la temperatura en un semiconductor, en este caso en un transistor? Empieza a haber corrientes de fuga internamente. Esto ocasiona que se caliente más y vuelve a haber más corrientes de fuga. Cuando esto sucede, se cambian los voltajes de polarización por la variación interna de las resistencias del material semiconductor. Cuando esto sucede, el punto de estabilidad empieza a desplazarse sobre la recta de carga hacia el área de saturación. Si la temperatura ambiente es muy elevada, este punto de estabilidad empieza a desplazarse sobre la recta de carga. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a distorsionar la señal amplificada. Se empieza a distorsionar como tal. No sé, muchachos, digo, esta es una pregunta. Si alguna vez han estado en alguna fiesta en donde todo aparentemente funciona bien y de repente se empieza a escuchar horrible la música, como que hasta muchos dicen está cartoneando la bocina y se oye así como si estuvieran dándole de gatazos a la bocina por dentro y, o sea, así horrible. ¿Lo han escuchado? Sí. Sí, Ok. en los sonideros. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando? Está sobrecalentándose los transistores de salida de audio, el punto de estabilidad se corre hacia el área de saturación y evidentemente la señal que estaba limpiecita en el centro, ahora ya no puede seguir igual, se distorsiona cuando llega al tope de la abscisa. Obviamente al llegar aquí al tope, desde nuestro punto de vista es una distorsión. Entonces, evidentemente que, ¿cómo lo compenso? Bajando la temperatura del transistor. Obviamente esa gente no tiene ni maldita idea de lo que está haciendo. Pero bueno, lo importante, en este circuito de polarización fija, la temperatura ambiente es un enemigo mortal. Porque si se incrementa, yo no lo calculé bien, voy a tener distorsión. ¿Qué hago para mantener el punto de estabilidad en su lugar? Tengo que poner algo que compense el calentamiento interno en el transistor, ¿sí? Y me varíe sus resistencias internas. ¿Qué hago? Le pongo una resistencia afuera, ¿ok? ¿Dónde se la pongo? En el emisor. Cuando yo hago esto,
proporcionalmente a la resistencia interna en el transistor, ¿sí? Que disminuye, ¿sí? Y se va distorsionando, la resistencia externa va aumentando, ¿sí? Y varía proporcionalmente. De tal suerte que lo que en el transistor disminuye, en la externa crece. Y como crece, cambio la polarización del emisor y regreso el punto de estabilidad a su lugar original, porque la variación es proporcional. Lo que en el transistor disminuye, externamente crece. Entonces, vamos a suponer, viendo el diagrama, si yo aquí, aterrizado a tierra, empiezo a disminuir la resistencia interna, pues estoy poniendo la señal aterrizada a tierra. Por eso distorsiona. Si yo le pongo el resistor exterior, aquí disminuye, pero aquí aumenta. Entonces el punto, la señal no se distorsiona con respecto a tierra, compenso esa variación y el punto de estabilidad se queda anclado en su lugar. ¿De acuerdo? ¿Qué hago entonces? Pues le pongo la resistencia externa. Este circuito es una mejora del anterior, precisamente para compensar las variaciones de temperatura al momento de estar trabajando el circuito. Por eso se le llama circuito de polarización por emisor. ¿Me expliqué, muchachos, por qué está ese resistor adicional? Y obviamente este circuito es mucho mejor que el anterior, porque este ya lo puedo empezar a trabajar, ¿verdad? Sin excederme, evidentemente, en lugares donde la temperatura puede tener fluctuaciones y no voy a tener distorsión de la señal. ¿Me explico, muchachos? O sea, este resistor en el emisor me va a permitir que mi amplificador, mi circuito amplificador, pueda trabajar en lugares donde la temperatura puede ser excesiva. Y este circuito me compensa esa variación y todo es felicidad. El punto de estabilidad no se mueve y no tengo distorsión. ¿Me expliqué, muchachos? Y profe, entonces, ¿ese resistor sirve como un disipador? No disipa, repolariza, señor. Ah, ok. Lo que hace es repolarizar. Eso es lo que está haciendo nada más. De acuerdo a la temperatura ambiente, cuando baja la resistencia interna del transistor, evidentemente los voltajes de polarización van cambiando. Pero gracias a este resistor, la variación interna del transistor la compensa este resistor y el voltaje que aquí tiende a disminuir, aquí tiende a aumentar. Entonces mantiene la variación proporcional en base colector emisor de los voltajes. Vamos a suponer, netamente como un ejemplo, que yo tengo en el colector 10 volts, en la base tengo 5 y en el emisor tengo 2. 10, 5, 2. Se empieza a calentar. ¿Qué es lo que sucede? Estos 10 ya no fueron 10. Ya cayó a 8, este cayó a 3 y este cayó a 1, ¿sí? Por así decirlo. Proporcionalmente, el resistor varió el voltaje. Si en el circuito anterior yo no tengo el resistor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí tenía 10, aquí tenía 5, aquí tengo 0. Se calentó, pues aquí cayó a 8, aquí cayó a 3 y aquí sigue en 0. Ya se desproporcionó y empieza la distorsión. ¿Sí me explico? Lo que hace el resistor de emisor es justamente la variación proporcional del voltaje manteniendo el punto de estabilidad en el mismo lugar. Variando los voltajes, sí, por la temperatura, pero proporcional los tres, entonces yo mantengo anclado al punto de estabilidad en la mitad de la recta de carga independientemente de esa variación. ¿Me expliqué, muchachos? Eso es lo que hace en realidad ese resistor, muchachos. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, ¿y el capacitor también está aislando la polarización del resistor? No, señor. El capacitor funciona cuando le apliquemos señal. El capacitor no tiene nada que ver con la polarización, absolutamente nada que ver. ¿Sí? El capacitor es importante en el momento en que le aplicamos la señal. Ahorita el condensador de entrada, el de salida y el de emisor no son relevantes en la polarización, definitivamente, no lo son. Vamos a pensar que el de emisor fuera electrolítico de aluminio. Bueno, al tener el voltaje en sus extremos, pues se mantiene invariable, o sea, no hay voltaje de rizo.
pero nada más. O sea, realmente su función importante, al igual que el de entrada y de salida, es cuando ya le aplicamos la señal. Ahorita no hay que preocuparnos por ellos, los pude haber omitido y no dibujarlos, pero este es el diseño, el circuito correcto. Los vamos a estudiar estos capacitores cuando ya le apliquemos señal. ¿Sí? O sea, no me afecta en lo más mínimo en la polarización ninguno de los tres capacitores. ¿De acuerdo, señor? Sí, gracias, maestro. Hecho. Ahora bien, vamos a hacer las ecuaciones de entrada y de salida igual que en el circuito anterior. Idéntico es lo que vamos a hacer para despejar la IBQ, calcular la ICQ y calcular el voltaje colector emisor Q. Exactamente vamos a hacer lo mismo. Pero ahora como tengo un resistor adicional en el emisor, pues la ecuación de la malla de entrada pues es la siguiente. VCC menos IBQ por RB menos el voltaje base emisor de encendido menos la IEQ por RE, porque ahí está este resistor. O sea, pero es prácticamente casi parecida a la ecuación de la malla del circuito anterior, pero le añado ahora estos términos. ¿Sí? Aquí obviamente como ya tengo una corriente de emisor, lo voy a reescribir en términos de la corriente de base. Ustedes saben que la corriente de emisor es igual a la IBQ, a la IB por beta más 1. ¿Sí? Eso lo aprendieron el semestre pasado en análisis de corrientes internas en el transistor. ¿Sí? Bueno, esto lo sustituyo aquí en la ecuación de la malla de entrada. En vez de poner IE, pongo IB por beta más 1. Aquí está. Y ya despejo la IB, nada más. Despejo la IBQ y me queda ahora la ecuación de la corriente de entrada, es VCC menos el voltaje base emisor, entre el resistor de base más el de emisor por beta más 1. ¿Cuál beta? La beta de CD, muchachos. Acuérdense la beta de CD. Por favor, eso no se les vaya a olvidar. De esta manera, escribimos lo que es la ecuación de la malla de entrada y despejamos el valor de IBQ. Ya tengo cómo calcular la corriente de base Q para poder ir estableciendo mi punto de estabilidad. Ya con la IBQ calculo la ICQ igual que lo hicimos en el circuito anterior. ¿Cómo se hace? Pues multiplicando la IBQ por la beta de CD, ¿sí? Que es la HF en mayúsculas de mi hoja de especificaciones. Tengo ICQ, bueno, pues ahora voy a ver la malla de salida. La malla de salida ahora tiene a la RE también. ¿Sí? Es prácticamente igual la ecuación, pero le tengo que añadir este término. Entonces aquí lo tengo. La ecuación de la malla de salida es IEQ por RE más el voltaje colector emisor Q, QRC, menos VCC igual a 0. ¿Ok? Bueno, hago la sustitución igual, idéntica, ¿ok? Que en el caso anterior. ¿Sale? Reemplazo y me queda que la BCQ es igual a BCC menos la IBQ por beta más 1 RE más la beta RC. ¿De acuerdo? O sea, simplemente reemplacé, ¿sí? Lo que es esto que tenemos aquí arriba, IE igual a IB beta más 1, y la IC es igual a beta más IB de espejo, reemplazo, en donde dice ICQ, pongo evidentemente su equivalente en beta por IBQ, y en el caso de la corriente emisor, lo mismo, que es beta más 1. Y ya tengo el voltaje colector emisor Q para justamente determinar la abscisa del punto de estabilidad. ¿Me expliqué, muchachos? Es álgebra, simplemente es álgebra. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Hecho. Bueno, vamos a ver un ejemplito de este circuito. Tenemos igualmente al 2N2222. Si se fijan, el resistor de colectores el mismo que en el ejercicio anterior. Varía un poco la resistencia de polarización de base, 230K, la resistencia de emisor 1K, y BCC, ¿cuánto le pusimos BCC? BCC son 20 volts, aquí no lo puse, pero BCC son 20 volts. Bueno, vamos a hacer los mismos cálculos que en el ejercicio de ayer,
pero con sus ecuaciones correspondientes a este circuito. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a calcular primeramente la IBQ. Los datos, como es el mismo transistor, pues ya los tenemos, ya sabemos cómo determinar la beta LCD, que fueron los 75 que sacamos de la hoja de las especificaciones. El voltaje base emisor de encendido, igual lo tomamos de las hojas de especificaciones, son 650 milivolts. Y el voltaje colector emisor en saturación son 400 milivolts. ¿De hecho? O sea, son los mismos datos. Bueno, ahora sí, calculo la IBQ con la nueva formulita que determinamos y me arroja 38.2411 microamperes. De hecho, si se fijan, la corriente es más pequeñita que la del circuito de ayer. La ICQ, pues voy a multiplicar esta IB por la beta. Bueno, pues me arroja 2.868 miliamperes. Igualmente es más bajita que la de ayer. ¿Sí? Simplemente porque le añadí prácticamente el nuevo resistor. Bueno, ya tengo esto. Vamos a calcular la IEQ. La IEQ siempre es la suma de la IBQ más la ICQ. Eso lo aprendimos el semestre pasado en dispositivos. ¿Sí? Recordemos que la corriente del emisor siempre es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Bueno, lo sumamos y me arroja 2.962, un poquito más. Por estos decimales, mucha gente dice, pues es lo mismo, y ponen el mismo valor. No, o sea, esos decimales pueden ser relevantes en determinado momento. Entonces, generalmente, vamos a calcular. Luego la corriente de colector en saturación, la real, muchachos, la real. Voy a subir. Si yo tengo este circuito y quiero calcular rápidamente la corriente de colector para consultar la hoja de especificaciones, ahora dividiría yo los 20 volts entre la suma de este resistor más este resistor. A ver, dividan 20 entre 3200, por favor. $6.25 por 10 a la menos 3. Perdón, señor, no lo escuché bien. 6.25 por 10 a la menos 3. Ok, 6.25 miliamperes. Esa es la corriente rápida. Bueno, aquí calculamos la real. 6.125. ¿Por qué? Porque me faltó restar el voltaje colector emisor en saturación. Entonces 6.25 son 6.12. ¿Ok? Esta es la corriente de saturación real. Y si se fijan, es prácticamente el mismo renglón que ayer. Ayer decíamos 5 es menor que 1, 5 es menor, etc. Aquí son 6, 6 menor que 1, 6 menor que 10. Por eso uso el mismo renglón. ¿Se dieron cuenta, muchachos? ¿Ok? Bueno, siguiente paso, calcular el voltaje colector emisor Q con la ecuación que se dedujo de la malla de salida. Me arroja 10.7839. ¿De acuerdo? Voltaje colector emisor 10.7839. ¿Qué sigue? El voltaje base colector y el voltaje base emisor. El voltaje base emisor siempre es el mismo, muchachos. Es de base a emisor, no de base a tierra. Aguas, de base a emisor. El que sí cambia, el que sí debo de considerar es el de base menos el de colector. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, el voltaje de la base, tengo que considerar el voltaje en el resistor de emisor. Me voy a subir para explicar por qué. El voltaje de base emisor es los .65, pero el voltaje en los extremos del resistor de emisor se lo tengo que sumar, porque en realidad el voltaje de la base es de aquí a tierra, ¿sí? De la base a tierra. En el circuito de ayer, el voltaje de la base a tierra era el mismo que de base a emisor, 65. Pero en este circuito de hoy, el voltaje de base a tierra es el de base a emisor más el de la resistencia de emisor. ¿De acuerdo? Por eso hago la suma. Perdón. Aquí está la sumita.
me arroja que el voltaje base colector es menos 10.1339 y el voltaje base emisor es 0.65. Se cumple igual que en el caso de ayer. El voltaje de base a emisor es positivo, por tanto, esa unión está indirecta. Y el voltaje base colector es negativo, es decir, está en inversa la polaridad de base colector. Entonces quiere decir que sí se encuentra en la región de amplificación y el transistor sí puede amplificar. ¿Sí me expliqué, muchachos? ¿Alguna duda de los cálculos? Por favor, es importante que si hay alguna duda, lo aclaremos de una vez. ¿No hay dudas de ninguno de los datos, muchachos? Por el momento no, profe. Ok. Bueno, esto es matemáticamente. Vamos a ver los resultados en la gráfica. Tengo mi voltaje de BCC, los 20 volts. El otro extremo son la corriente colector en saturación, los 6.125 miliamperes. El voltaje colector emisor, 10.7839. ¿Ok? O sea, casi la mitad, ¿verdad? Casi, o sea, está próximo. Igual manipulando los resistores, logro que esté exactamente en 10, pero está aceptable. La corriente colector Q, 2.868 miliamperes. O sea, por coordenadas, mi punto de estabilidad está en el primer cuadrante, casi a la mitad de la recta de carga. Quiere decir que este circuito puede amplificar sin problemas la señal que yo le aplique. Por supuesto, ahí pasa la corriente de base Q, de 38.24 microamperes. Teniendo esta corriente en la base y estas condiciones de polarización, la señal que yo le aplique la amplifica sin ninguna dificultad del circuito. ¿Me expliqué, muchachos? ¿Dudas? No, Profesor, profe. igual por el momento no. ¿Alguna pregunta de los cálculos, muchachos, por favor? ¿No hay duda, chicos? No, profesor. Qué maravilla. O explico muy bien o son bastante listos, ¿no? Yo digo que van a salir despuesito, pero ahorita creo que Sí, no. en el Ok, examen y todas esas perfecto. cosas ahí van a salir. ¿No? Yo espero que no digo. Ahorita, en un momentito, primeramente voy a subir la nota de ayer y más noche subo la nota del día de hoy. Para que las tengan, independientemente de que tomaron apuntes y todo, lo tengan para que se vea justamente la grafiquita, que esa es más difícil de estarla copiando, ¿verdad? La tengan y la puedan usar de referencia para sus prácticas. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfectísimo. Daniel Aguilar. Aquí, profe, presente. Muchas gracias, señor Daniel. César David. Gracias, César. Fernando Salvador. Presente, profe, buenas noches. ¿Qué tal, señor? Buenas noches, muchas gracias. Diego Argüello. Presente, profe. Muchas gracias. José Carlos Alberto. Presente, profesor, buenas noches. Muchas gracias, señor. Ulises Bracamontes. Presente, profe. Muy amable, señor. Edgar Calvario. Presente, profe. Gracias, señor.
Leonardo Camargo, Presente, profe. muy amable. Pablo Alejandro, Presente. gracias. Raúl Chávez, Presente, profe. muy amable. Daniel Esteban, Presente, profesor. Buenas noches. muy buenas noches, señor, muchas gracias. Carlos Alberto, Presente, profesor. gracias. ¿Me escucha? Sí, lo escuché, Carlos, no se preocupe, sí lo escuché. Gracias. Bruno, Presente, profesor. gracias, señor, muy amable. Edgar Giovanni, Presente, profe, buenas noches. muy buenas noches, señor, muchas gracias. Jesús Santiago, Presente, profesor. gracias. Edgar Damián, Aquí, presente. perfecto, señor, muy amable. David Azael, Presente, profesor. Buenas noches. ¿qué tal, señor? Muy buenas noches, gracias. Cristian Adán, Presente, profe. ¿qué tal? Muchas gracias, Cristian. Gustavo Alexis, Presente, profe. Buenas noches. de hecho, muy buena noche. Axel Jesús, Profe. gracias, Axel. Emanuel Martínez, perfecto, gracias. Daniel Thomas, caray, no lo veo, ¿dónde está? Acá. Ok, gracias, A usted. gracias. Miguel Ángel Pérez, Presente, profe. muy amable, señor. Arnulfo Emanuel, Presente, profe. gracias. El compañero Eleazar, Presente, profe. ¿Sí me escucha? sí, claro y fuerte, Tengo muchas problemas. gracias. Ok. Muy buena noche. Miguel Ángel Rodríguez, Presente, profesor. gracias. Compañero Pablo Alejandro, Aquí andamos, profe. Presente. perfecto, sí, muchas gracias, señor Pablo. César Martín, Profe, mi compañero César Martín Sánchez Zamudio no pudo asistir porque están arreglando el internet en su casa. ok, perfecto, aquí lo anoto. Gracias, señor Ulises, gracias. De nada. Jorge Mansur, Presente, profesor. Buenas noches. muy amable, señor, buena noche. Jonathan Zamora, Presente, profesor. hecho, gracias. Preguntas hasta aquí, muchachos. Profe, una pregunta con respecto a la fuente. Dígame, señor. Lo que pasa es que calculamos un potenciómetro ¿Sí? cuyo valor máximo sería de 62.5 kiloohms, pero comercialmente solo hay de kiloohms. No sé si A nos ver. podría dar un... No, ahí yo creo que se equivocaron. No puede ser el potenciómetro de 65K, pero para nada. Más o menos debería dar como de 5.000 o algo así, ¿no? Así es. De hecho, en el cálculo sale mucho menos, pero el valor comercial son 5,000. En algo se equivocó por ahí. Ok, entonces lo checo. Muchas gracias. Revísele ahí, no sé, algún número, algún decimal, algo se le fue. No sé qué haya sido, pero algo se le fue, señor. Entonces, con precaución, no, el valor no son 65, pero para nada, señor. Ok, entonces yo lo checo. Gracias. Por favor. Quiero aclarar, muchachos, nada más como dato adicional. Generalmente los potenciómetros que se utilizan en las fuentes de alimentación suelen ser reóstatos, ¿ok? No lo compren el reóstato, muchachos, porque es caro, ¿ok? Es caro. Y en este caso serían 2 reóstatos. Estamos hablando de que un reóstato puede costar 500 pesos cada uno. ¿Sí? Entonces, usen un potenciómetro normalito, lineal de carbón, para que no tengan problemas, ¿sí? Pero quiero hacer la mención, lo correcto en una fuente de alimentación debe ser un reóstato, ¿ok? Para que no haya ningún problema en ese sentido. Pero repito, en este caso, por cuestiones económicas, no lo usen el reóstato, compren un potenciómetro de inserción, ¿verdad? De carbón, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Ahorita que mencionó potenciómetro su compañero,
lo estoy recordando para que no se nos chispe por ahí. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Perfecto. Pregunta Dígame, rápida. Pablo. En las hojas de datos de la mayoría de los reguladores del LM317 Sí. viene la R1 como 240 ohms, me parece. Ujú. ¿Esa la podemos tomar o nosotros debemos de calcular la R1? De hecho, señor, si la quiere tomar, me tiene que justificar el cálculo de por qué salió 240. Ah, ok. ¿Sí? O sea, de hecho, si siguen los pasos y la secuencia, le va a arrojar 240. Exactamente, o sea, lo que hizo el fabricante, digo, ya nos facilitó la vida, ¿no? Aquí lo interesante, como nosotros estamos aprendiendo, es calcular. El día de mañana, cuando usted tenga que hacer otro diseño, pues ya lo toma directo, ¿no? Ya sabe de dónde viene. En este momento, para mí es importante que ustedes hagan el cálculo para que yo tenga la certeza de que sí lo aprendieron, ¿sí? Igual y al calcular no le sale 240, le sale un poquito más, no pasa nada. ¿Ok? No se preocupe. ¿De acuerdo? Es igual como el cálculo del potenciómetro. No le va a salir exactamente 5000, para nada. Le va a salir otro valor. Que a la hora de buscarlo comercial, pues 5000 es lo que encontré, se vale, no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido, lo importante, muchachos, para mí es que sepan hacer los cálculos. Sí, ¿de dónde Toda vienen vez las que cosas? ¿No? ¿Perdón? ¿De dónde vienen las cosas, no? Bueno, ¿de dónde salió Exactamente. toda la información? Así es. Ok. De hecho, toda vez que usted ya lo aprende y yo lo corroboro con su análisis y todo, bueno, si a futuro, repito, usted ya trabajando necesita aplicar un LM317, pues ya sabe cuáles son los valores, ya es más del fabricante, pues pongo esto y ya sé que va a funcionar. Pero tiene la certeza de que ya sabe deducir de dónde vienen esos valores. Es importantísimo. Esa es justamente la talacha, ¿no? La labor del ingeniero y lo que hacemos, pues todos, ¿no? Lo tenemos que aprender. Es como finalmente, me voy a ir muy al pasado, ¿no? Cuando usted y todos nosotros aprendimos a derivar, ¿no? Pues deriva por el método de los 4 pasos. Digo, cuando uno aprendió, ¿no? Pues voy sumando los incrementos delta X, bla, 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 o sea, toda la talachita algebraica, ¿no? Llega un momento en que dices, no, pues ya aprendes, ya sabes cuál es la final, pues ya nomás te aprendes la fórmula y formulazo, pum, vale, derívale, ya, pum, pero sabe cómo llegó al desarrollo de la ecuación fundamental. Esa es la magia de la ingeniería. En este caso, Pablo, es lo mismo. O sea, la mayoría de las cosas que yo pongo en los apuntes, que la formulita está, digo, yo se las pongo ahorita, les soy franco, ya digerida, ¿sí? Normalmente en presencial nos aventamos toda la deducción en el pizarrón. A ver, pues, la corriente esta, la corriente aquella, la sustitución y paso por paso hasta llegar a la ecuación final. Aquí en línea es muy complicado hacerlo. Lo intenté hace 2 años y medio y créanme, los chavos se querían volver locos. Y yo más, ¿no? ¿Por qué? Porque no se lo quise hacer con un pizarrón, o sea, fue horrible la experiencia para todos, ¿no? Entonces, lo que aprendí es, mejor se las pongo digeridas, les explico más o menos cómo y arrancamos, ¿no? Digo, primeramente Dios, nos veamos próximamente, pues ya lo que venga, pues lo vamos a deducir todo, ¿no? En ese sentido. Pero de entrada, Pablo, digo, usted pudiera usar esos valores, claro que sí, pero necesito que me los justifique matemáticamente, para que yo sepa que sí entendieron el procedimiento. Toda vez que ya entendieron el procedimiento, pues en los diseños más adelante, pues ya no me tienen que hacer toda la deducción, ya los ponen los valores y se acabó. Así de rápido. ¿De acuerdo? ¿Entendido, profe? De hecho, Gracias. no, al contrario, Pablo, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profesor. Dígame. Bueno, tengo una duda. Primeramente en la etapa de filtrado, Ajá, porque se nos menciona que son 2.5 amperes, ¿no? ajá. Bueno, y encontré un capacitor de 2200 a 50. 2200, ok. Ujú. No sé si sí sea correcto usar ese o me tendría que brincar a lo mejor uno de 2700 o... No, puede usar el de 2200, no hay ningún problema, señor. Ok. Bueno, y también en la etapa para escoger el transformador, Sí.
Bueno, tendremos que calcular el voltaje pico en el secundario, ¿no? Y Ajá. mi duda radica en si tengo que usar las fórmulas que vimos para derivación central o como el ejemplo que vimos que fue con un puente. Aquí, antes de que continúe Jorge, ¿su fuente la va a hacer con derivación central o la va a hacer con secundario separado? Esa es mi duda, porque bueno, en los transformadores que he estado buscando en internet, todos los veo que dicen derivación central, entonces no. Ok. Voy a anotarles aquí, digo, no me acuerdo si lo comenté, pero voy a anotarles a dónde pueden mandar a hacer el transformador. No me acuerdo si se los comenté, muchachos. Sí, en transformadores Chowell, ¿no? Exactamente. Ahí en Chowell, déjenme ver si por aquí tengo la dirección, ya la chequé. Es transformador Chowell. La dirección es calle de Vizcaínas, número 9, interior número 2. El señor se llama Mariano Chowell. Sobre Vizcaínas hay otro que dice transformadores Chowell, es su hermano, con él no, ¿sí? Es el que está dentro, ¿sí? De una puertita al fondo. ¿Sí? Hablé con él, ayer hablé con él. Le comenté que evidentemente iban a ir chicos de la escuela, ¿verdad? Para mandar a hacer el transformador. Yo le especifiqué que algunos lo iban a querer con derivación central y otros lo iban a querer con secundarios separados. Si todos lo quieren hacer con secundarios separados, no pasa nada. Si todos lo quieren hacer con tap central, pues tampoco no pasa nada. ¿De hecho? Entonces, en ese sentido, señor Jorge, en internet lo va a encontrar, literal. ¿Sí? Se manda a hacer si usted lo quiere con secundarios separados. Y van con este chaparrito, digo el compañero Chowell, el señor Chowell, le dicen que van de mi parte, vuelvo a insistir, para que les aplique descuento, muchachos. ¿Sí? Y si van a ir, por ejemplo, son 10 equipos, yo les recomiendo, manden a hacer los 10 juntos. No vaya uno, y luego otro, y luego otro. No. ¿Para qué? Para que se los entregue el mismo día a todos. ¿Ok? Hablé con él para que se los entregue casi de un día para otro. Entonces, con esa confianza. Y yo vuelvo a insistir. Si alguien dice, no, yo prefiero mandarlo a hacer con la güerita porque a mis ojos, mándelo a hacer con la güerita que mis ojos. O sea, yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Los recomiendo con este señor porque trabaja bien, los transformadores son de calidad. Cuando los pongo en corto, no se revienta el transformador. ¿Sí? Porque literal, ya le estoy diciendo lo que le va a pasar a su fuente. ¿Sí? O sea, la voy a someter a los peores horrores de la vida y tiene que funcionar. Entonces, los que hace este hombre, pues han aguantado los horrores de la vida, por eso los mando con él. Si ustedes deciden, no, pues a mí me cayó bien mejor la güerita, o mi compadre, o mi primo, mi tío hace transformadores, y él me lo va a hacer, con quien quieran, muchachos, o sea, no hay ningún problema en ese sentido, ¿ok? Es una recomendación, exclusivamente la que yo les doy, pero finalmente, pues donde ustedes se sientan cómodos, con confianza, etcétera, ¿no? Definitivamente. ¿Queda respondida la pregunta, Jorge? Sí, profesor, muchísimas gracias. Hecho. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de que los deje yo ir? De mi parte, no, profe. No, profe. Ok, muchachos, pues entonces nos vemos mañana, primero Dios. Mañana vemos otro circuito. Ahorita voy a aprovechar en estos minutos, voy a subirles el apunte del día de ayer. Ok, y en un ratito más subo el del día de hoy. ¿Hecho? Ok, profe. Pásenlo muy bueno. bien, Giovanni, Axel, pásenle a todos a todo dar. Cuídense mucho y mañana nos vemos, primero Dios. Hasta luego. Cuídense, muchachos. Profe, Hasta mañana. Hasta luego. Buenas noches, profe. Bye.